今から、ダビにまずその引退、のことについてちょっと聞きたいんですけど、まあね、サッカーに引退させられたくないと、自分の意思で決めたいというのはあったんだけど、ダビの中で体的にとかそれがメンタル的になんか周りから見てまだ全然できるでしょって、まあ多分みんな思ってると思うんだけど、でもダビの中で決め手になったこと、今シーズンじゃあ何かがちょっとこう練習の中でも試合の中でも何かこうあったのか、自分の中で引退を決めるきっかけ。No, realmente cuando los últimos años solo he hecho contratos de un año y siempre pienso, si me encuentro muy bien y creo que puedo jugar otro año, a final de año renuevo otro año o me voy a otro equipo otro año, como pasó aquí en Vissel, ¿no? Pero este año yo creo que ya lo tenía más claro por todo. Creo que físicamente mi cuerpo seguía estando bien, pero mentalmente yo creo que pensar en jugar otro año no estoy ya preparado y bueno, por eso tomé la decisión de parar en este momento y dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero no fue un día ni dos, sino una sensación de ir madurándolo en el día a día. じゃあちょっと話は変わるんですけど、移籍してきたと思うので、俺も6回移籍してきたんだけど、まあ、それが、出場機会なんとかさ、それが自分がステップアップする、それが、評価されてる、大きいビッグクラブに行くとかさ、いろんな意味合いあると思うんだけど、ダビが移籍するのに常にこう決断してきたのに大切にしてきたことって何か。Bueno, ha habido diferentes etapas en mi carrera. Por ejemplo, el primero, vamos a ir por paso, el primero de Sporting de Gijón a Zaragoza, pues voy un poco por motivación deportiva, ¿no? Jugaba en segunda división, fui al Zaragoza y quería jugar en primera división, que estaba en Zaragoza. El siguiente paso fue más o menos igual. Obviamente en todo se iba incrementando mi salario, que obviamente jugamos también por dinero, obviamente. Pero también fue, ¿no? El Valencia me daba la oportunidad de, por ejemplo, poder jugar en la Champions League y de aspirar a títulos. Tenía un equipo mejor que el Zaragoza. Lo mismo con Barcelona. Quería dar un salto más. Barcelona era mejor equipo que Valencia, quería aspirar a ganar muchos más títulos y di el salto al Barcelona. A ir al Atlético de Madrid fue otra motivación diferente, puesto que en el Barcelona había perdido protagonismo, estaba cada vez más tiempo en el banquillo y decidí ir al Atlético de Madrid para tener más protagonismo y para jugar más tiempo de titular y no tanto en el banquillo, como ya el último año del Barça estaba más tiempo en el banquillo. El cambio del Atlético de Madrid a ir a Nueva York ya fue un cambio ya totalmente diferente a los que había experimentado. En ese momento mi cabeza necesitaba algo diferente. Había jugado 11 temporadas seguidas en España y quería buscar otra liga. Quería jugar otra liga, otro tipo de fútbol, diferente al que había experimentado y motivarme con otro tipo de fútbol, porque había estado 11 años en la misma liga. En las opciones que tuve, la que más me llamó la atención fue poder ir a New York y bueno, pero realmente la motivación era eso. Quería cambiar de liga y la liga que elegí fue la estadounidense. En la última decisión, que fue la de venir a Vissel, llegó un momento que en Nueva York veía que ya había cubierto todas las expectativas, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en Nueva York y como la experiencia de buscar otro país y otra cultura me gustó muchísimo, pues intenté también buscar otra cultura, otro país diferente a la de Nueva York y a la vez diferente a la de España. En las opciones que barajé de diferentes países, la que más me motivó fue Vissel y Japón y bueno, tomé la decisión de venir. Obviamente en cada una de las decisiones pues influyen tu contrato salarial, los años que ellos te firman, la ciudad donde vives, tu familia si va a estar a gusto, pero realmente la principal razón es la que enumeré una tras una y luego poniendo acorde todo lo demás pues fui tomando las decisiones durante mi carrera. またちょっと話を変えるんですけど、その移籍の中で、多分出てる時の方が多いと思うのよ、ダビは。でも出てない時間ってあるじゃない、出場機会が少なくなった時とかさっき言ってたけど。で、俺はヴィッセルでダビの姿を練習でね、ほとんど出てるけど出てない時にものすごいコンディションを上げたり、ものすごいモチベーションで練習に取り組むじゃない。あれってその自分の中でその出てない時に、特にプロの選手でも出てなかったらすぐさこう気持ちが泣いちゃったりさ、そういう選手っていると思うのよ。でもダビってそこでもう自分の輝きを見せるじゃん。あれって何をこうモチベーションにやってるというか。
Bueno, después de 19 años me he dado cuenta de las cosas que me ayudan a llegar al éxito y las cosas que no me ayudan a llegar al éxito. Para llegar al éxito yo lo he conseguido a través de mucho trabajo. Soy una persona que tengo suerte, un futbolista que tengo suerte porque tengo talento, pero no tengo el talento que puede tener Iniesta o Xavi o Messi, tengo menos talento, entonces yo para suplir ese talento necesito trabajar fuerte. Eso a lo largo de mi carrera me ha dado éxito. A día de hoy, con mi edad, cambiarlo no tiene sentido. Si yo sé lo que me da éxito, lo único que tengo que hacer es día tras día hacerlo para llegar a conseguir el éxito. Y esa es la mentalidad que he tenido siempre. Yo pienso que soy un buen jugador y he sido siempre un buen jugador si voy al 100%. Si voy al 90% ya no soy un buen jugador, entonces no puedo... Hay otros jugadores que pueden jugar al 90%, al 80% y aún así ser buenos jugadores. Si yo voy al 80-90% no soy un buen jugador, necesito ir a 100 para ser un buen jugador. これ多分今言ったことってもう全プロサッカー選手、もうダビほどのこのキャリアがあってこうやって輝きを見せてる選手がそうやって 100% でやらないといけないって、これも出てる選手出てない選手関係なくもうみんなにこう学べることだから、いやもう本当これはちょっといい言葉をもらったんでありがとうございます。挫折、そのプロの中で挫折っていうか自分壁にぶち当たるみたいなのってダビの中でいつあったのかとそれをどう乗り越えたのかっていうのをちょっと聞きたいんだけど。Bueno, la lesión fue lo más difícil en mi carrera a nivel profesional. Estuve 8 meses sin poder jugar, 3 en muletas, sin poder caminar por mi pie. Fue duro porque una noche me acosté durmiendo, soñando con poder ser campeón del mundo de clubs aquí en Japón con el Barcelona y a la noche siguiente soñaba con poder caminar. Entonces fue algo muy difícil para mí, que fue un momento muy duro, pero que a la vez me ayudó mucho de cara al futuro, ¿no? A superar esa lesión, poder volver a jugar cuando no era muy claro que hubiera podido volver a jugar, porque la lesión era muy grave, y bueno, pues llegar hasta los 38 años jugando después de haberme lesionado con 31. Ahora 30, bueno, cuando me retire 38. 乗り越えるために何かこうあったの、その自分の中で原動力っていうかなんかきっかけみたいな。Bueno, sobre todo los primeros meses que fueron los más difíciles porque no podía caminar, tenía que ir en muletas, no podía conducir, me rodeé mucho de mi familia para que me ayudaran a superar la situación, de mis padres, de mis hermanas, mi mujer, mis hijos, mis hijas en ese momento. Y ya luego cuando empecé ya a poder ya salir a andar, salir a correr, etc., hacer mucho caso a los médicos, a los doctores, a los preparadores físicos y siempre tener buena actitud para trabajar. Si me mandaban trabajar 4 horas, pues hacía 4, si me decían 6, hacía 6 y sobre todo pues tener mucha paciencia, porque realmente el problema de la lesión es que tú dejas de ser en teoría futbolista, pero el equipo sigue compitiendo y si el equipo gana no pasa nada, pero si el equipo pierde es como que un poco te sientes mal porque no puedes ayudar al equipo. 最後にもう昨日も YouTube 見ながらダビのチャンピオンズリーグのマンチェスターユナイテッド戦ゴール興奮ってもう見てる俺もさチャンピオンズリーグの決勝であれゴール決めて見てるだけで興奮するんだけど実際ねちょっと素人みたいな質問するけど時どういう気持ちっていうのをちょっと。Bueno, pues es el mejor gol de mi carrera, sin ninguna duda. La sensación fue muy buena, porque toda la vida desde que era niño soñaba con poder jugar una final de Champions League. Tuve la oportunidad de jugarla, ganarla y hacer el gol en Wembley. Para nosotros en Europa Wembley es como un templo, es un campo de fútbol pero es diferente, es como algo que todo el mundo quiere llegar a jugar, ¿no? Bueno, pues que todo eso sucediera encima en Wembley fue algo que una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. 昨日だって動画見て俺が興奮してたもんだってダビのシュートayer me emocioné mucho. 今でも鳥肌立つねもうダビのゴールなんだけどそんくらいすごいことだから、すごい伝わってきたしもう本当キャリア19年の中で、やっぱこうやって今ね培ってきた中での言葉なのでもうものすごい重みありますしもうサッカーを目指す全ての人にこのダビの言葉っていうのは学べるところはたくさんあると思うので本当貴重な機会ありがとうございました。
Dale.